Bienvenidos a Noctalogia Historia. ¿Listos para sumergirnos en la historia esta noche? Si es así, esta noche viajaremos juntos a la Europa medieval, presenciaremos la caza de brujas y comenzaremos por desvelar todos los secretos que nos fascinan. Capítulo 1. Una mañana brumosa y el cuaderno negro. Al abrir los ojos, la habitación sigue a oscuras, aunque ya ha amanecido. La luz que se filtra por la ventana es como una blancura humeante. El sol ha salido, pero es pálido, como si le temiera mostrarse. Al despertar y pisar el suelo de madera, se oye un leve crujido bajo los pies. Incluso ese sonido es suficiente para inquietarte. Al abrir la puerta, ves una imagen familiar afuera, una calle estrecha, muros de piedra, vapor que se eleva desde los tejados, sonidos extraños que vienen de lejos. Pero esta mañana, algo es diferente, un peso invisible se cierne sobre todo. Un silencio desconocido. Un silencio tan silencioso que la gente incluso tiene miedo de hablar. Porque este es un pequeño pueblo en la Europa del siglo XVII. Estás en medio de la casa de brujas. Mientras caminas hacia la plaza del pueblo, ves algunos papeles colgados en las paredes. Se mecen suavemente con el viento. El más nuevo es un pergamino marrón. La inscripción, en mayúsculas y negritas, dice: cualquier persona sospechosa de pactar con el diablo será denunciada inmediatamente ante el juez municipal. Debajo, el sello del juez. El hombre al que todos en este pueblo miran con inquietud, el juez Heinrich Bauer. Deberías estar acostumbrado a este tipo de anuncios, pero la inquietud que sientes nunca desaparece. Porque sabes que hoy en día no se necesitan pruebas para acusar a alguien. A veces, basta con una mirada, una discusión, un sueño o una calumnia. Las cacerías de brujas suelen describirse en los libros de historia con cifras: tantas personas fueron juzgadas, tantas ejecutadas, cuando la verdad era completamente diferente. Tú también deambulas entre esas cifras como una figura potencial. La lista se lee como si dijera: ¿podría ser el siguiente? Al llegar a la plaza, ves a la gente apiñada en pequeños grupos, susurrando en voz baja. Nadie alza la voz. Incluso saludar a alguien es arriesgado. La persona a la que saludas hoy podría ser quien te denuncie mañana. No eres uno de los ricos de este pueblo. No tienes parientes nobles que te protejan, ni vínculos especiales con la iglesia, ni nadie que te salve, estás solo. Así que perteneces al grupo históricamente más peligroso, vulnerable, común y corriente, fácilmente señalado. Te detienes un momento y miras a tu alrededor. Te parece oírte preguntar: entonces, en estos tiempos, ¿cómo puedes demostrar tu completa inocencia? La respuesta es simple: no puedes. Porque lo que importa en este mundo no es la existencia de la culpa, sino la presencia perpetua del miedo. Simplemente eres alguien atrapado en este vasto y aterrador juego, urdido sin querer. Incluso de madrugada, empiezas a sentir que tu nombre podría estar siendo mencionado en secreto en algún lugar, y una incertidumbre y un temor indescriptibles te invaden. Capítulo 2. Un mundo dominado por la sospecha. Para comprender la caza de brujas, primero hay que comprender el espíritu de la época en la que vivimos. No se trata solo de la obsesión de unos pocos clérigos raros, como ya se mencionó. Es un sistema de miedo que se ha apoderado de las mentes de todo un continente y las ha envenenado. ¿Qué han vivido estas tierras en los últimos años? Hambruna, olas de frío repentinas, malas cosechas, plagas, pequeñas guerras, conflictos sectarios y muchos más. Cuando rugían los truenos, la gente buscaba la ira de Dios; cuando surgían las tormentas, buscaban la mano del diablo, siempre buscaban un significado. A medida que la gente perdía el control de sus vidas, necesitaba un chivo expiatorio para cada desastre que enfrentaba. Al caminar por tu pueblo, la misma expresión en cada ventana es de miedo y culpa. La gente ya ni siquiera llama a los desastres naturales mala suerte. Siempre buscan una razón: ¿por qué se marchitó la cosecha de este campo? ¿Por qué mi hijo enfermó de repente? ¿Por qué ha hecho tanto tiempo estos últimos años? Una búsqueda de una razón en cada evento. Como desconocen las respuestas a estas preguntas, el miedo instintivamente se convierte en la pregunta: ¿alguien lo hizo? ¿Estamos pagando el precio de los pecados de otros? ¿Alguien enfureció a Dios o alguien hizo un pacto con el diablo? Esta es la idea misma sobre la que se basa la caza de brujas. Al caminar, recuerdas una pequeña cabaña a las afueras del pueblo. Allí vive una anciana llamada Lena. Elabora medicinas y pociones con hierbas, a veces aliviando dolores de cabeza, a veces bajando la fiebre de los bebés. La gente lleva años pidiéndole ayuda.
Pero ahora, esas mismas personas susurran cosas completamente diferentes sobre ella. Se dice que, gracias a su excelente conocimiento de las plantas, previene abortos espontáneos y que decide quién puede y quién no puede dar a luz. Ser demasiado erudita como mujer hoy en día es bastante peligroso. En la gran mayoría de los juicios por brujería en Europa, las mujeres fueron los acusados. La mayoría eran pobres, solitarios, viudos o socialmente desfavorecidos. En otras palabras, los que menos hablaban. Eres consciente de ello. Aunque no te des cuenta, tu instinto percibe este orden. No es de extrañar que evites caminar solo y trates de hablar en voz baja. Escuchas a dos vecinos hablando al pasar. Uno dice, tantos desastres no pueden ocurrir juntos. Otro asiente. Sí, debe haber maldad acechando entre nosotros. El otro asiente. La afirmación del sacerdote de que el diablo se disfraza de persona normal y causa el mal es ampliamente aceptada. Por normal, podría referirse a ti o a cualquiera de tus vecinos. A todos los que caminan por el pueblo, en cualquier momento. En este punto, te das cuenta de que lo extraordinario en este mundo no es la bruja, lo verdaderamente extraordinario es el establecimiento de un sistema donde todos culpan a todos y prevalece el miedo. La pregunta que ha estado resonando en tu cabeza durante días se aclara un poco hoy. En un mundo gobernado por estas reglas, ¿cuánto tiempo puedes permanecer en silencio? Capítulo 3, el libro negro, los juicios y el significado de las pruebas mientras. No tiene las manos atadas, pero dos guardias la acompañan a cada lado. Su rostro refleja una calma impotente. Como si aún no comprendiera de qué la acusan. No se puede entrar al edificio, pero al estar cerca de la puerta, se pueden oír los sonidos que provienen del interior. El interrogatorio continúa con preguntas sencillas, pero muy peligrosas. ¿Qué haces de noche? ¿Cómo sabes de plantas? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Cómo sabes de las enfermedades de la gente? Ninguna de estas preguntas tiene una conexión real con un crimen. Pero desde la perspectiva de la época, todas apuntan a un crimen. La soledad, el conocimiento, el comportamiento inusual y la calma apuntan a la sospecha, y la sospecha es un crimen en sí misma. Más importante aún, las respuestas pueden llevar a la misma conclusión, se cree que están realizando un hechizo. Mientras estás afuera escuchando estas preguntas, una verdad que has leído en los libros de historia te golpea en la cara. En tales juicios, la evidencia suele significar cualquier cosa que apoye una idea preconcebida. Un proceso que comienza con la sospecha y termina con una confesión convierte a un criminal en un desesperado. Y si el detalle más crucial no es una confesión, entra en juego la tortura. Incluso si no has visto una escena clara de tortura en este pueblo, escuchar los rumores es suficiente. Interrogatorios que duran hasta que se quiebra la voluntad, no el cuerpo, y al final, todo lo que una persona cansada y asustada necesita decir es la respuesta que realmente quiere oír, sí, lo hice y lo dejé estar. La expresión de Lena al final del interrogatorio lo decía todo. No la oíste exactamente, pero los susurros desde dentro resonaron en tus oídos, confesó. ¿Confesó? ¿O ya no aguantó más? Nunca sabrás con certeza la respuesta a esa pregunta. Pero de esto está seguro, se ha abierto un nuevo capítulo, y no busca un culpable. Espera ser llenado con la vida de alguien. En ese momento, involuntariamente te vuelves hacia ti mismo y piensas en los momentos que estuviste solo, las frases que pronunciaste sin que nadie te oyera, las noches que saliste, preguntándote si has dejado algo abierto. Y la pregunta se instala en tu mente, ¿y si estuviera en esta habitación? ¿Habría confesado finalmente? Capítulo 4, Religión, Predicación y la máquina del miedo. Los domingos, todos en el pueblo se reúnen en la iglesia. Normalmente, este debería ser un lugar donde la gente encuentra consuelo. Pero al entrar, te das cuenta de que el aire que se respira entre los muros de piedra evoca miedo más que consuelo. La iglesia es un espacio oscuro y frío, con techos altos y columnas de piedra. Imágenes de santos adornan las paredes, la luz parpadeante de las velas y el intenso aroma a incienso. Los habitantes del pueblo están formados en filas, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas. Cuando el padre Conrad se sitúa tras el púlpito, baja la voz deliberadamente. Quiere atraer a la multitud, hermanos y hermanas, el diablo ya no se esconde en el bosque, las montañas ni las cuevas. Ahora se infiltra en nuestros hogares, se hace pasar por nuestros amigos y quizás incluso se sienta a nuestra mesa. Aunque estas frases no sean ciertas, actúan en la mente de la gente como si lo fueran.
En varias partes de Europa durante este periodo, el clero desempeñó un papel importante en la propagación del miedo. Cuando atribuyen cada desastre a una causa y lo presentan como resultado del pecado, la solución se vuelve evidente. Encontremos a los pecadores. Purifiquemos y dejemos que quienes vengan después de nosotros sean purificados. Sacrificar a alguien por la supuesta salvación se está volviendo normal. Mientras estás sentado en la iglesia, observas cómo la mirada de la congregación cambia con las palabras del sacerdote. Las lamente, ¿quién ha estado demasiado callado y haciendo demasiadas preguntas? ¿Quién ha estado actuando de forma extraña últimamente? Ocasionalmente, ejemplos históricos se intercalan entre las palabras del sacerdote. Han establecido una relación causal en sus mentes, como, las inundaciones terminaron después de que se atraparan brujas en este pueblo, o los campos volvieron a crecer cuando se encontraron brujas en ese pueblo. Que la información sea verdadera o no es importante. Lo importante es establecer la conexión en la mente de la gente y convencerla de que, una vez encontrada la bruja, el problema está resuelto. Este es un enfoque poderoso, aunque peligroso y simplista. Al levantar la vista, notas que algunas personas te observan, escrutándote. No hay una acusación obvia, pero parecen estar considerando algo, como, ¿por qué estaba encendida la luz anoche? Establecen conexiones causales absurdas como, ¿por qué a veces camina solo? ¿Por qué no se sienta en el mismo banco todos los domingos? Ha llegado tan lejos que incluso la disonancia puede considerarse evidencia hoy en día. A medida que el sermón continúa en la iglesia, la escena cambia lentamente para ti. Es como si ya no estuvieras dentro de la iglesia, sino en una especie de tribunal social, con todas las miradas puestas en ti como juez. Piensas, aquí nos tememos más unos a otros que a Dios. Esta conciencia es lo doloroso. Pero la historia se ha procesado así a lo largo de los siglos, nada más y nada menos. El miedo hablaba el lenguaje de la religión. La obediencia se presentaba como fe, pero la religión, en realidad, era instrumental en estas mentiras. La duda se legitimaba bajo el disfraz de la moralidad. Tú, en cambio, eres solo una persona más en medio de este juego. La única diferencia es que no sabes cuándo te llegará el turno. Capítulo 5. La mecánica de la denuncia, vecinos, chismes y tú. Uno de los puntos más oscuros de la casa de brujas fue que todo el sistema se basaba en la denuncia. El juez o el sacerdote no pueden vigilar a cada uno individualmente. Pero los vecinos se vigilan, los familiares se vigilan, incluso los cónyuges se vigilan, lo cual es mucho más peligroso. Así, todos se convierten en posibles víctimas y posibles acusadores. Esa noche, al volver a casa, sientes esta realidad aún más intensamente. Encuentras un pequeño trozo de papel tirado en el suelo frente a tu puerta. No tiene nombre ni firma. Solo unas pocas frases, te han visto deambulando a altas horas de la noche y todo el mundo habla de ello. Ten cuidado. Esta frase es a la vez una advertencia y una amenaza. Dice que intento protegerte, pero te hace sentir que ahora estás bajo el radar. Retrocedes y miras a tu alrededor. ¿Quién escribió esto? ¿Tu vecino? ¿Alguien que te quiere de verdad? ¿O alguien que quiere asustarte y arruinarte la vida? En muchos juicios de brujería europeos, quienes denunciaban alegaban después que simplemente cumplían con su deber, tranquilizando sus conciencias. Pero este deber a menudo ocultaba celos personales, disputas por herencias y pequeños conflictos de orgullo. Historias similares circulan en el pueblo. Una de dos familias, que llevan años peleando por un límite de tierras, acusa a la otra de realizar rituales en el bosque por la noche. En realidad, se trata de un incidente personal. Un padre, enojado por la desobediencia de su hija, denuncia a su amiga por influir negativamente en ella. Cuando una viuda le recuerda a un hombre su deuda, éste la acusa de aliarse con fuerzas del mal. Estos casos, esencialmente personales, se están convirtiendo en linchamientos sociales. Hoy en día, no se trata de tener razón, sino de hablar en el lugar correcto. Entonces, ¿cuán cerca estás del lugar correcto? Al llegar a la puerta, te preguntas, ¿quién soy yo en este pueblo? ¿Estoy entre los protegidos o entre los prescindibles? ¿Estoy entre los poderosos o entre los indefensos? No tienes recursos económicos. No tienes parientes influyentes. No tienes una conexión cercana con el sacerdote. Históricamente, esto significa que las palabras de duda pueden atraparte fácilmente y dejarte vulnerable. Esa noche, te sientas en la oscuridad sin encender las luces. Respiras en una oscuridad donde las llamas no parpadean.
Por primera vez, sientes con tanta claridad la pregunta del principio de la historia: si hubieras vivido en esta época, ¿podrías realmente haber escapado a la culpa? Capítulo 6. En el umbral de la sala de interrogatorios. Al día siguiente, el terror que has estado esperando finalmente llega. Se oyen 3 golpes fuertes en la puerta. Al abrir, ves a Elías, el joven secretario municipal. Su expresión es formal, pero también hay un atisbo de vacilación en sus ojos. El juez municipal quiere hablar contigo, dice, y añade, solo hoy. Hoy en día, la palabra hablar ya no significa una conversación inocente, al contrario, se ha vuelto escalofriante. Es una especie de interrogatorio. Significa que te marquen en una lista de sospechosos, que te marquen. Te llevan al pequeño edificio administrativo del pueblo. Dentro, hay un pequeño recibidor. Una habitación sencilla, una mesa, unas cuantas sillas, un crucifijo en la pared, un libro grueso en un rincón y un bolígrafo. Probablemente uno de esos libros oscuros que cita el sacerdote. El juez Heinrich está sentado detrás del escritorio. Te examina de pies a cabeza. No hay piedad ni odio en su mirada. Esta situación es más peligrosa, fingiendo ser una tarea rutinaria. Las preguntas son similares a las que Lena escuchó en su interrogatorio, pero esta vez, el interlocutor eres tú. ¿Por qué sales de noche? ¿Por qué estás casi siempre solo? ¿Quién te desagrada en el pueblo? ¿Crees que alguien del pueblo se comporta de forma extraña? ¿Te ha pasado algo últimamente que no puedas explicar? Estas preguntas actúan como una trampa de doble filo, a la vez acusadora y sospechosa. Si acusas a alguien, eres un colaborador. Si no acusas a nadie, eres un guardián. En otras palabras, en cualquier caso, estás en problemas. Los registros históricos revelan el peso psicológico de tales interrogatorios. La tortura no siempre se lleva a cabo con herramientas de hierro. A veces, el peso de las preguntas que no puedes responder puede ser tan doloroso como un cuerpo acribillado. Intenta ser cuidadoso, no decir demasiado, no dar demasiados detalles y no atacar a nadie, pero una simple frase entre las preguntas te llama la atención: sabemos de esa nota que dejaron en secreto en tu casa anoche. Alguien de afuera está preocupado por ti. Necesitamos cuestionar el motivo. Así que la red invisible del sistema de denuncias es más densa y peligrosa de lo que crees. Incluso si intentas defenderte, ahora eres consciente de que al salir de esta habitación, no serás exonerado, simplemente estarás sujeto a una mayor vigilancia. Al terminar el interrogatorio, el juez dice una última cosa: estás libre por ahora, pero eso no significa que estés exonerado. Cuídate y reconsidera tu comportamiento. Si quieres ayudarnos, no nos ocultes lo que escuches. El subtexto de estas palabras es claro: o estás con nosotros o te vas. Al salir de esa pequeña habitación, te das cuenta de algo: hoy en día, permanecer neutral simplemente no es una opción. Se espera que todos se pongan del lado de los acusadores o de los acusados para evitar la incertidumbre. Tú, en cambio, no quieres pertenecer a ninguno de los dos. Esto te relega a la tercera categoría, la de los que están a continuación, que nadie ha elegido sin darse cuenta. Capítulo 7. Las voces que quedaron atrás y la pregunta que te queda. Pasan los días. No se dice nada definitivo sobre el destino de Lena, pero los chismes en la plaza disminuyen gradualmente. La gente actúa como si hubiera olvidado lo que más habló ayer. La historia a veces funciona así: algunas personas mueren quemadas, mientras que el resto sigue con sus quehaceres cotidianos, sin importarle a nadie. Empiezan a surgir nuevos rumores en el pueblo. Llegan noticias de otro distrito de que decenas de mujeres y algunos hombres han sido acusados. En algunos lugares, los tribunales han detenido oficialmente la caza de brujas, mientras que en otros la han intensificado. Puede que la caza no se esté intensificando en tu pueblo, pero la oscura sombra en la mente de la gente se está haciendo persistente. Años después, los historiadores relatarán este periodo con cifras: tantas personas fueron juzgadas, tantas asesinadas, tantos lugares afectados. Pero ahora sabes que detrás de esas cifras se esconde algo mucho más complejo: decenas de vidas, una sociedad controlada por el miedo. Un sistema donde quienes callan son destruidos en silencio, y un mundo donde todos dicen: yo también podría haber estado allí. Regresas a tu vida. Sigues paseando por la ciudad, observando tu entorno. Ahora sabes mejor cómo comportarte, hagas lo que hagas, has aprendido la regla de no sobresalir demasiado. Pero no silenciarás lo que llevas dentro.
Porque aprendiste esta historia a través del miedo, viviéndola. La caza de brujas comenzaría a decaer en muchas partes de Europa hacia finales del siglo XVII. Algunos pensadores dirían que era una locura. Algunos juristas comenzarían a lamentarse y escribirían que necesitábamos cambiar nuestra comprensión de las pruebas. Algunos clérigos admitirían que fueron demasiado lejos. Pero para la gente común de esa época, la realidad era que hubo un tiempo en que se podía acusar de brujería simplemente por ser diferente, simplemente por sentirse sola, simplemente por no gustarle a alguien, por absurdo que pareciera. Ahora, al salir de esta historia, has hecho este viaje para preguntarte, si hubieras vivido en esa época, ¿también te habrían acusado? Y quizás una pregunta más difícil, ¿eres consciente de quién está siendo tratado como brujo en el mundo en el que vives hoy? Quizás ahora te estás dando cuenta de que la historia no es solo el pasado, es la lección más valiosa que hemos aprendido de ella. En realidad, es un espejo que registra silenciosamente cómo te ves hoy y cómo tratas a los demás. Y frente a este espejo, la pregunta del principio de la historia sigue vigente: si hubieras vivido en la época de la caza de brujas europea, ¿de qué lado estarías? Duerme bien. No olvides darle me gusta al video y suscribirte para nuestra próxima historia.